La ponencia que presentamos lleva por título La animación sociocultural en centros educativos, una experiencia de 15 años en el IES Jordi de Sant Jordi. Fundamentalmente, la animación sociocultural desarrolla su trabajo en el ámbito de la educación no formal, pero desde nuestro punto de vista puede jugar un papel muy importante en la educación reglada para la promoción de la participación, la dinamización de espacios, el soporte a los docentes o el impulso de proyectos singulares. En este sentido, nuestra propuesta pretende, por una parte, mostrar la experiencia y algunos de los proyectos desarrollados por un animador contratado en nuestro instituto y, por otra parte, abrir un debate y reflexión sobre la importancia que tiene la figura del animador sociocultural en los contextos educativos formales. A partir de aquí, nuestra experiencia se contextualiza en un instituto público de un barrio obrero y periférico de la ciudad de Valencia, en el que se imparten estudios de secundaria, bachiller y ciclos formativos, y donde la presencia del animador sociocultural tiene un largo recorrido y un peso significativo en el centro. En el año 2005, a partir del proyecto PROA, un proyecto que lanzó el Ministerio de Educación dedicado a centros que tuvieran alumnado con necesidades de compensación educativa, el Consejo Escolar del centro, a propuesta del equipo directivo, decidió asignar una parte de esos fondos a contratar a un animador sociocultural a tiempo parcial. La idea, sobre todo, era trabajar la promoción de la participación, consolidar el Consejo de Delegados desde una participación real y dinamizarlo, pero la idea iba un poco más allá. La idea iba en la idea de conseguir una imagen en positivo del centro por parte del alumnado, y que fuera también indirectamente una manera de mejorar el absentismo que se producía. Esto ha continuado luego cuando se acabó ese programa del ministerio. En esta línea, la figura del animador sociocultural lo que busca es tejer alianzas, tejer red entre las personas, tejer red entre la institución y las diferentes entidades que trabajan en el barrio o en temas relacionados con nuestros intereses. Algunos de los proyectos concretos han sido el proyecto de educación para el desarrollo y sensibilización medioambiental AU Jordi, en el que se pretende crear una herramienta transversal para el profesorado, el alumnado y las entidades del barrio con un contenido medioambiental y de sensibilización, así como de cambio de actitudes. Otros proyectos son el plan de dinamización del plan de acción tutorial, en el que el animador ofrece las herramientas típicas de la animación sociocultural para la dinamización de grupos, para la realización de las tutorías y la prevención de los posibles conflictos dentro de las aulas. Otro proyecto, como el Grupo Activista para la Convivencia Ecosocial, es heredero de un proyecto anterior y su evolución natural, como fue el Grupo de Mediación, que nace como elemento para mejorar la convivencia dentro del centro y acaba por iniciativa propia siendo un grupo activista ecofeminista y de sensibilización entre iguales. Otros, como ya se han hablado, la dinamización de la Junta de Delegadas, los proyectos de dinamización y transformación del patio escolar como elemento educativo, así como los programas de transición entre primaria y secundaria. Con todas estas propuestas cerramos nuestra intervención lanzando precisamente una reflexión que intenta abordar la importancia de la figura profesional de la animación sociocultural en los contextos formales de la educación, dada la complejidad de las sociedades del siglo XXI que exigen cada vez más una educación integral orientada a la participación activa del alumnado y a la formación de una ciudadanía crítica, comprometida y emancipadora. En este sentido, la animación puede contribuir a este fin estando dentro de las estructuras organizativas, funcionales y relacionales de los diferentes centros educativos y sirviendo como un soporte y una alianza para redistribuir lo que son las responsabilidades educativas propiamente asignadas a la educación formal. Este convencimiento viene avalado por esta trayectoria y experiencia de 15 años en una doble perspectiva. Por una parte, entendiendo el entorno educativo formal como un espacio y un medio para la promoción de diferentes proyectos como los que hemos comentado anteriormente, y por otra parte, la utilización de las diferentes metodologías, recursos, técnicas y experiencias propias de la animación dentro de la educación formal y que ofrecen líneas de intervención activas, participativas, inclusivas, críticas y transformadoras.